Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les saludamos en el nombre de Jesús. Vamos en este momento entonces a prepararnos para poder empezar con este precioso tema, el cual lleva como título Formas de recibir la sanidad de parte de Dios. Vamos rápidamente a explicarlo, ¿sí? Vamos en este momento rápidamente a explicar cuáles son aquellas formas que la Biblia enseña, ¿no es cierto?, para poder recibir sanidad de parte de Dios. Entonces, yo no estoy hablando acerca de que existen formas para que nosotros, por ejemplo, recibamos algo de Dios. No, de parte nuestra es creer. Nada más, creer, ¿no es cierto? Y Dios va a hacer. Pero de parte de Dios, Dios tiene muchas maneras de sanar. Y eso es lo que hoy voy a hablar, ¿no? No tanto de parte nuestra, sino de parte de Dios. Repito, de parte nuestra solo hay una forma, que es creyendo. Esa es parte nuestra. Pero de parte de Dios hay muchas formas que Él usa para sanar, ¿no? Para sanar. Por ejemplo, encontramos la primera que está aquí, que es que Dios dice que Él sana cuando se ora imponiendo las manos, ¿no? Esa es la primera, por la imposición de manos. Cada una de ellas vamos a explicarlas. La segunda, por ejemplo, es cuando se ora por un enfermo, pero ungiéndolo con aceite, ¿no? La tercera es cuando la persona que está enferma, según la Biblia, ¿no es cierto?, confiesa, digamos, las ofensas, perdona, ¿no? Si tiene algún pecado, alguna ofensa, digamos, lo confiesa. Entonces se hace visible la sanidad. Cuarto, es cuando usamos lo que se conoce en la Biblia como la oración de acuerdo. Vamos a explicar también eso, ¿no? Y quinto, y aquí nos vamos a quedar el día de hoy, el día de mañana vamos a hablar del sexto, del séptimo, octavo, noveno y décimo. El quinto tiene que ver con la sanidad, ¿no?, que Dios hace cuando, digamos, estamos atentos o recibimos, digamos, por la palabra de un ministro. Así que eso vamos a aprender el día de hoy, ¿ya? Y el día de mañana vamos a hablar de los dones de sanidades, la oración por la ropa de un enfermo. Vamos a hablar de la ropa. A veces un enfermo no puede ir a un lugar, pero sí se puede orar por la ropa de un enfermo. Vamos a hablar también de la medicina natural, ¿no es cierto? Que cómo Dios puede usar a veces la medicina también. Y vamos a hablar también de que a veces hay enfermedades físicas, pero a veces también hay enfermedades causadas por espíritus. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver también. Y luego vamos a hablar también de la sanidad, ¿no es cierto?, bajo una cobertura ministerial. Todo eso vamos a verlo. Así que comencemos, por favor. Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a empezar el día de hoy. Muy bien. Quiero repetir una vez más. Quiero repetir algo muy importante, ¿no es cierto? Cuando hablamos de formas de recibir la sanidad de Dios, no estoy hablando del lado nuestro, del lado del ser humano, de que yo, por ejemplo, no solamente es creyendo, sino que hay otras formas. No. Por parte nuestra, la única forma de recibir sanidad por parte nuestra, del hombre, no de Dios, por parte nuestra, solamente es creyendo en el Padre, en el nombre de Jesús. Pero ya no por parte nuestra, por parte de Dios. Dios tiene muchas formas de sanar, y hay que conocerlas. Según la Biblia, las formas que Dios usa para sanar, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa forma podamos distinguir cuándo es Dios, cuando te quiere sanar, ¿ya? Muy bien, comenzamos. La imposición de manos. Vamos a Marcos capítulo 16, verso 17 y 18. Hoy es un buen día para recibir sanidad de parte de Dios. Yo me alegro con todo mi corazón, hermanos,
por los testimonios de los cientos y cientos de hermanos que están, hermano, recibiendo sanidad por una oración que hacemos, están recibiendo sanidad por una palabra que dimos, ¿no es cierto? Porque vamos a ver también eso. Por ejemplo, cuando a veces alguien escucha la palabra de un ministro y un ministro te dice, tranquilo, vas a estar sano, y esa persona lo recibe, esa es una forma que Dios tiene también para sanar. Vamos a verlo según la Biblia. Todos son formas que Dios usa para sanar, ¿no? Que a veces el hombre desconoce, y como desconoce, a veces no le pone fe en ese asunto. Muy bien. Vamos a ver aquí, una de las primeras es la oración con imposición de manos. Mira lo que dice la Biblia. El Señor dijo en Marcos 16, verso 17, dijo el Señor de la siguiente manera: y estas señales, ¿no? Estas señales seguirán a los que creen. O sea, todo aquel que cree, estas señales le van a seguir como hijo de Dios. O sea, si tú el día de hoy aceptas a Cristo, vienes a Cristo con todo tu corazón, repito, a Cristo. Yo no te estoy invitando a ninguna religión, porque yo siempre enseño, siempre digo, si yo te voy a invitar a ti a que salgas de tu religión para meterte a otra religión, mejor quédate en la religión donde estás, y yo mismo también, mejor me quedaría en la religión antigua, porque en la religión antigua podíamos tomar, bailar, lisurear, hacer lo que querramos, ¿sí o no? Entonces no, yo no te hablo de salir de una religión para meterte a otra, yo te hablo no de una religión, sino de una relación con Dios. Relación, no religión. No, la palabra religión quiere decir conjunto de obras que el hombre hace para buscar a Dios. Pero no es por obras, pues, hermano. No es por obras la salvación, sino por en vano vino Jesucristo a este mundo. Si solamente era cuestión de que yo, a mi manera, quiera buscar a Dios, ¿para qué Él vino a morir por nosotros? No, hermano, es a través de Cristo para llegar al Padre. Muy bien. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo el Señor, ¿no? Porque quien sana es el Padre en el nombre de Cristo. Los hombres no sanamos, los hombres enseñamos y somos canales, pero el que sana es Dios. Muy bien, en mi nombre, dijo el Señor Jesús, echarán fuera demonios. Ya vamos a enseñar también que si tú eres un hijo de Dios, ninguna brujería te puede tocar, ningún hechizo te puede tocar, ningún maleficio te puede tocar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esto que está acá se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando los que creyeron hablaron en nuevas lenguas, ¿no? Hablarán nuevas lenguas. Ahora note, 18, atento por acá, por favor. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, si alguien te quiere envenenar, si tú eres un hijo de Dios, dice la Biblia, no te hará daño, no te hará daño. Sobre los enfermos, por cuanto tú has creído, has aceptado a Cristo en tu corazón, si tú eres un hijo de Dios, esta señal te seguirá. Dice la Biblia, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Volvamos, por favor. Esto se llama la imposición de manos. Por eso, hermano, que los discípulos, los apóstoles, gloria a Dios, cuando oraban por las personas, imponían manos y la gente era sanada. ¿No es cierto? Es como que si la mano fuera una herramienta del creyente, del Hijo de Dios, la cual Dios usa, ¿no es cierto?, en la persona enferma para recibir sanidad. Entonces, de repente tú dices, ¿no es cierto?, yo me siento mal, pero digamos, me siento mal y quiero ser sanado, pero como que no pasa nada, ¿no? No pasa nada, pero tienes la oportunidad de que un creyente, un hijo de Dios, o si hay un ministro, ¿no es cierto?, te imponga manos. Recuerda, ese es un método que la Biblia habla. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que en mi nombre creen. Impondrán las manos, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, dice la Biblia.
¿No es cierto? Ellos sanarán, dice la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces, hermano, ya sea en las consejerías pastorales, ya sea cuando de repente hago una visitación a las células, o ya sea, hermano, cuando estoy en algún lugar que un hermano me dice, mi pastor, un favor, me siento mal, por más que me medico, por más que de repente yo oro, sigo con el malestar, ¿no es cierto? No sé si puede orar por mí. Entonces, me ha tocado a mí, muy bien, hermano, vamos a orar. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Amén. Muy bien, yo también creo. Vamos a orar. He impuesto mi mano sobre la persona. Padre, te pido en el nombre de Jesús que según la fe que él tiene, yo me uno a su fe y te pedimos, Padre, derrama sanidad sobre esta persona. Hermano, así. ¿No es cierto? Y luego me llama, pastor, muchas gracias, ya estoy bien, ya estoy mejor, ya he vuelto a ir al médico, ya me siento bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es una señal. ¿No es cierto? A veces alguno va a orar y listo. A veces otro de repente le van a orar, ¿no? Así de una manera normal y listo. Pero también a veces habrá la oportunidad de que haya imposición de manos y ese es un medio para poder recibir sanidad. Si así no fuera, no estaría escrito, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Si así no fuera, los apóstoles no lo hubieran hecho, no hubieran impuesto las manos sobre nadie, pero así oraban, porque la Biblia habla, ¿no es cierto?, que es un medio. El imponer las manos sobre alguien es un medio para poder desatar sanidad de parte de Dios. Así que si tú tienes la oportunidad de que un hermano en Cristo, si por ahí está tu pastor, tu ministro, tienes la oportunidad que te ore, recuerda, la Biblia dice que la imposición de manos es un medio para ser sanado. Ahora, quiero decir algo muy importante. No solamente es el único medio. ¿Qué significa esto? No estoy queriendo decir de que la gente va a ser sanada solamente por la imposición de mano. Por eso, no es el único medio. En esta pandemia me ha tocado a mí hablar por teléfono con miembros. Me ha tocado a mí mandar mensajes de WhatsApp a personas. Me ha tocado a mí hablar por teléfono, ¿no? O sea, no solamente por mensaje de WhatsApp, no solamente por llamada, sino ya hablar por teléfono con gente que se ha estado muriendo, hermano. Muriendo, literalmente, muriendo. Y entonces, hermano, yo no he ido y no he impuesto mano, porque no podíamos salir. Pero, hermano, ya sean los familiares, ya sean los mismos hermanos, me pasaban, ¿no es cierto? Le hacían oír un mensaje de WhatsApp o me pasaban con la persona y cuando oraba sin imponer manos, comenzó a ocurrir el milagro. Dios comenzó a operar, Dios comenzó a hacer lo suyo, Dios comenzó, hermano, a secar toda enfermedad, hasta levantar a la persona, y no le hablo de 10, de 20, le hablo de cientos y cientos de nombres que hemos estado recibiendo aquí en papeles diariamente. Entonces, no solamente es por imposición de mano, pero sí es un medio, ¿no es cierto? Muy importante el que tú creas que si hay de repente un hermano ahí, un hermano, una hermana, o están tus pastores por ahí, ¿no es cierto? Entonces, de creer que si la palabra dice, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados, así dice la palabra, así créelo y así va a ocurrir en el nombre de Jesús. Así va a ocurrir, hermano, en el nombre de Jesús. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, seguimos, hermano. Punto número 2. Vamos a ver la segunda manera que enseña la Biblia, ¿no? La segunda manera que enseña la Biblia es ungiendo con aceite. Ungiendo con aceite. No te preocupes que apenas termine, vamos a hacer una oración por los enfermos. Vamos a orar por los enfermos y te voy a pedir que hagas un punto de contacto con nosotros, ¿no es cierto? Así que todavía tienes tiempo de invitar a tu familia, a tus amigos, para poder recibir la oración de sanidad. Muy bien, y mi líder del recuerdo me ayuda por aquí, para poder glorificar al Señor. Muy bien, aquí
La segunda forma que la Biblia habla, ¿no? Y no digo que es la segunda porque en el orden, porque no, es otra forma que la Biblia habla, es orar ungiendo con aceite. Ungiendo con aceite. ¿No? ¿Que el aceite sana, mi pastor? No, el aceite no sana. Quien sana es Dios. En el nombre de Jesús, usando a la persona que ora, ¿no es cierto? Ya sea que le imponga la mano o ya sea ya, hermano, ungiendo con aceite. Mira, vamos a verlo. Vamos a Santiago 5:14. Vamos para allá. Santiago 5:14. Muy bien, hermanos. Miren, hermanos, lo que dice en la palabra del Señor. Dice la Biblia. ¿Está alguno enfermo? ¿No? De seguro por ahí debe haber un hermano escuchándome, una hermanita escuchándome, con el cuerpo mal, descompuesto, pero hoy quedarás sano en el nombre de Jesús. Toda enfermedad será echada fuera en el nombre de Jesús y todo espíritu de muerte tendrá que irse en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que Jehová es tu sanador, el que te levanta, el que te restaura. Eso es lo que dice la palabra. ¿Está alguno enfermo, dice, entre vosotros? Bueno, llame a los que dirigen las iglesias, llamen a los ancianos, a los obispos, ¿no? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Muy bien, la oración por sanidad. La anterior era imponiendo manos. Ahora esta, mira, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Qué hermoso, hermano. Ungiendo con aceite. Entonces, hermano, es importante que también entiendas, ¿no es cierto?, que la palabra del Señor dice que cuando alguien ore por ti y te unja con aceite, esa es como un punto de contacto, es una manera, ¿no es cierto?, física de sentir que algo ha ocurrido y ha pasado en tu vida. Te han orado, ¿no es cierto? Te han orado. Entonces, hermano, la oración por los enfermos aquí es ungiéndolo con aceite, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo también, hermano, mi aceitito, ¿no es cierto? Para poder, hermano, orar por los enfermos. Entonces, a veces, hermano, cuando, por ejemplo, me toca orar por alguien, a veces siento, ¿no es cierto? Siento ungirle con aceite, ¿no? Y es porque la Biblia habla, ¿no es cierto?, de que se puede orar por los enfermos ungiéndolo con aceite. ¿Qué simboliza el aceite? Simboliza la unción del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Ahora, esto no es algo que nos inventemos, porque alguien de repente puede decir, no, el que sana no es el aceite, el que sana es Dios. Yo estoy de acuerdo, el que sana es Dios, pero ¿qué hacemos con este versículo? ¿Lo rompemos? ¿Qué hacemos? La Biblia dice, llamen a los ancianos y que oren por él ungiéndolo con aceite. Así dice la Biblia. Entonces me da a entender de que también van a haber momentos donde el Espíritu de Dios te va a llevar a orar por alguien imponiéndole manos. Pero de repente también el Espíritu de Dios te va a guiar a que cuando ores por alguien lo unjas con aceite en el nombre de Jesús. Y esa es otra forma que Dios usa para poder sanar. Así que cuando alguien ore por ti o de repente sientas de parte de Dios orar por alguien y lo unjas con aceite, hay que ponerle fe. No al aceite, sino a la palabra que dice que si han orado por mí y me ungen con aceite, ese es un medio que Dios en su palabra enseña y usa para poder derramar sanidad. Es cuestión de fe, mi querido hermano. Es cuestión de fe. Repito, vuelvo y repito. Entendemos que el aceite no sana. Entendemos que la mano de la persona que ora no sana. Pero son medios que Dios usa para sanar. Son medios que Dios usa y están escritos en la palabra. Y no podemos irnos en contra de la palabra. La palabra dice, cuando ores por alguien, ora con fe, ora en el nombre de Jesús, pero imponiendo manos. A otros dice,
úngelo con aceite. Ahora, ¿cómo voy a saber a quién le impongo manos, a quién lo unjo con aceite? Bueno, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, ¿no? Que nos guía a toda verdad. Hay momentos donde yo, hermano, he sentido fuerte el ungir con aceite, ¿no es cierto? Entonces, ese es el medio que también Dios usa. Muy bien, salgamos, por favor, mis queridos hermanos. Muy bien. Imponer manos, ¿no? Hemos hablado, es uno de los métodos que Dios usa para sanar. Segundo, ungiendo con aceite. Ungiendo con aceite. Tercero, confesar las ofensas. Confesar las ofensas. ¿No es cierto? Entonces, de repente hay alguien que está enfermo, hay alguien que está enferma y ya se vuelve crónico y parece que no se sana. Entonces la Biblia dice que es importante confesar las ofensas. Eso implica no tener nada en contra de nadie, no guardar rencor en contra de nadie, no odiar a nadie, no tener carga contra nadie, raíz de amargura contra nadie, porque si yo guardo en mi corazón ofensas contra alguien, eso puede ser un obstáculo para no recibir sanidad de parte de Dios. Ahora, está en la Biblia, por eso te lo enseño como un tercer medio que Dios quiere usar para sanarte, confesar las ofensas, ¿no? Vamos a verlo, por favor, en Santiago 5:16. Santiago 5:16. Muy bien, gloria a Dios. Santiago 5:16 dice la palabra de Dios. Nota, mira lo que dice la palabra del Señor. Hoy estamos hablando de sanidad. Hoy Dios va a derramar sanidad sobre ti. Hoy estamos hablando de un Dios que sana, de un Dios vivo, de un Dios real. ¿Ya? Muy bien. Dice la Biblia, confesaos vuestras ofensas. O sea, confiesa lo que tienes contra alguien. No perdona, no tengas nada contra nadie. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué le importa tanto al Señor esto? Porque esto es el segundo mandamiento. O sea, si hablamos de importancia, el primer mandamiento es ama a Dios. Pero el segundo mandamiento es ama a tu prójimo. O sea, el tener cosas, odiar, tener cosas en mi corazón contra alguien, digamos, estoy yéndome no contra el séptimo, octavo, no, contra el segundo mandamiento. ¿No es cierto? Por eso dice la palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice el Señor, y orar unos por otros para que seáis sanados, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿la oración eficaz del justo puede mucho? Sí, la oración puede mucho, ¿no? Entonces, van a haber momentos donde no podemos imponer manos sobre alguien, de repente vive lejos, tampoco podemos ungirle por aceite, pero sí podemos orar por esa persona y la oración puede mucho. Pero si podemos imponer mano, eso es más personal, eso es como establecer un punto de contacto, ¿no? Ahí está la persona, ahí está el enfermo, aquí estoy yo y ¡pah! Algo se conecta, ¿no? Y se suelta la palabra, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Ahora, de la misma forma también, ungiéndole con aceite, también un punto de contacto. Pero también es importante que la persona que va a recibir la sanidad confiese sus ofensas. Volvemos, por favor. Confiese las ofensas. Eso es muy importante, hermano, ¿no? Porque la palabra del Señor enseña de que como Dios, por ejemplo, en la oración, por ejemplo, Dios dice, ¿no? Dice la palabra de Dios, y cuando oréis, dice la Biblia, perdonad a los que os ofendieron, para que vuestro Padre también os perdone a ustedes vuestras ofensas. O sea, no es cuestión de decir, por ejemplo, y perdona nuestras ofensas. Inclusive la oración del Padre Nuestro dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
¿no? Porque si no es como decir, ¿no? Dios, perdóname, aunque yo no perdone a nadie. Ya, entonces de la misma forma también es importante, Señor, yo quiero que me sanes, yo quiero que me restaures, quiero que me levantes, sáname, Señor. Entonces, pero también debo yo de soltar, perdonar y no tener nada en contra de nadie, ¿no? Eso es muy importante como un método para recibir sanidad, ¿no? Hay muchas cosas que a veces la ciencia ha descubierto. La ciencia, muy interesantemente, la ciencia, por ejemplo, ha descubierto que cuando una persona odia, ese odio, ese rencor, eso que uno siente, ¿no? Cuando odia, guarda rencor, dice que hasta produce cáncer. Eso ha descubierto la ciencia, ¿no? La ciencia ha descubierto, por ejemplo, de que muchas enfermedades como enfermedades de los huesos o otro tipo son, hermano, por emociones guardadas, cóleras. Entonces es mejor tener paz, es mejor, hermano, ser feliz, es mejor no pelear con nadie, es mejor, hermano, sobrellevar los unos las cargas de los otros, porque las emociones malas, repito, vuelvo y repito, las emociones malas se ha descubierto ahora por la ciencia que producen enfermedades. Entonces, bien decía el Señor, ¿quieres ser sanado? Bueno, perdona, ¿no? Confiesa las ofensas, no tengas nada contra nadie. Qué lindo, ¿no? Qué importante. Muy bien, vamos al cuarto, vamos al cuarto punto. Hemos hablado de la imposición de manos, 1, el ungir con aceite, 2, hemos hablado de confesar las ofensas, 3, y 4, vamos a hablar de el poder que tiene la oración de acuerdo. El poder que tiene la oración de acuerdo. ¿Qué es la oración de acuerdo? Es cuando yo me pongo de acuerdo con alguien para que me apoye y orar los 2, los 3, los 4, orar por la petición, por ejemplo, de que Dios levante a un familiar, a un amigo, o que Dios me sane a mí, por ejemplo. ¿No es cierto? La oración de acuerdo, ¿no? Entonces es una unidad de fe, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, te recordarás los amigos del paralítico. ¿Te recuerdas? Dice la Biblia que unos amigos de un paralítico quisieron llevar a su amigo paralítico a Jesús para que el Señor lo sane. Entonces dice de que ellos vieron la manera de subirlo, como estaba llenecito el lugar, porque Jesús estaba dentro de una casa. Dice la Biblia que los amigos del paralítico que estaba en una cama, dice que lo cargaban y se fueron entre la multitud, levantaron el techo, lo metieron, lo bajaron y lo llevaron delante de Jesús. Y el Señor dice que lo sanó a este paralítico, pero no solamente lo sanó a él, sino que fue gracias a sus amigos que lo llevaron. O sea, esa unidad, necesitamos amigos que se unan contigo, que digan, yo me uno contigo, vamos a orar para que Dios te sane, vamos a orar para que Dios te levante, vamos a orar por el tío, vamos a orar por este amigo que está enfermo. Nos ponemos de acuerdo para creer, no solamente uno, sino varios, para poder creer y que la mano de Dios se mueva a favor nuestro. Eso se llama la oración de acuerdo. Está en la Biblia, todo lo que acá te hablamos está en la Biblia. Vamos a verlo, Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Vamos para allá. Mateo 18, 19. Sí, lo termino de explicar y glorificamos al Señor. Muy bien, miren hermano lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra, otra vez, ¿no? Dijo Jesús, Cristo dijo, otra vez os digo. O sea, esta enseñanza ya el Señor la había dicho. Por eso otra vez les digo, les vuelvo a decir, ¿no? Vuelvo y repito, ¿no? Otra vez os digo que si dos, entonces ya no es solamente que uno crea, sino que se ponen de acuerdo 2 o 3 o hasta más, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, aquí en la tierra, 2 o más se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa,
¿no? Pongámosle la sanidad, una sanidad. Acerca de cualquier cosa que pidieren, dice la Biblia, les será hecho. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos, ¿no? Qué hermoso, mi querido hermano. Qué hermoso texto. Por eso que cuando ustedes nos mandan sus peticiones o cuando sabemos que hay un líder que se ha enfermado o un hermano que se ha enfermado y nos hablan, entonces hermano, ¿qué hacemos aquí la familia pastoral? La pastora, mi hijita Reina, mi hija Perla, mi hijito José David y yo. ¿No es cierto? Que somos un equipo acá, un equipo pastoral. ¿Qué hacemos, hermanos? Aquí tenemos una columna de oración aquí en mi casa. Entonces, aquí, juntamente con el que nos ha hablado, nos ponemos de acuerdo. Sánalo, Padre. Levántalo, papá. Ayúdalo, Padre. En el nombre de Jesús. Padre mío, levántalo, Padre. Nos ponemos de acuerdo. Y volvamos al texto para leerlo nuevamente, que está tremendo este texto, ¿ah? Miren lo que dice. Otra vez os digo, o sea, de repente Cristo dice, de repente no me has entendido, te lo vuelvo a decir, que si dos, o sea, de repente alguien dirá, pero ¿a partir de cuánto? ¿A partir de cuánto es? ¿De cuántas personas para que se suelte el poder? Acá dice un mínimo de dos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, se ponen de acuerdo por ese tío que está enfermo, por ese familiar que está enfermo, se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿no? Del cielo viene el milagro, en la tierra. Ahora nota, acerca de cualquier cosa, no te preocupes tú. No, pero es el COVID-19, no te preocupes tú. Si se ponen de acuerdo y creen acerca de cualquier cosa, pero usan el poder de la oración de acuerdo. ¿Qué es la oración de acuerdo? Ponerte de acuerdo con gente que crea como tú para que Dios haga el milagro. Entonces, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Les será hecho. ¿No es cierto? Sí, por favor. Qué hermoso, mi querido hermano. Qué tremendo. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios, hermano, realmente yo tengo, hermano, 25, 26 años tengo, hermano, sirviendo a Dios desde el primer día que me entregué a Cristo. He visto milagros, he visto cosas tremendas. Por eso yo digo, hermano, a toda la gente que yo le hablo, yo le digo, hermano, yo no te estoy invitando a ti a otra religión. Porque si yo te invitara a ti a otra religión, mejor tú y yo nos quedamos en la antigua donde hacíamos o hacemos lo que nos da la gana, igualito, es con tal que tenga mi religión. No, yo te estoy invitando a ti a no a una religión, sino a una relación, a que conozcas a un Dios que habla, a un Dios que sana, a un Dios que quiere cambiar tu vida, que quiere restaurar tu matrimonio, que quiere ayudarte para que no solamente alimentes a tus hijos y les des casa, sino para que sepas cómo criar a tus hijos, para que tus hijos también busquen a Dios con todo su corazón, para que tu descendencia, tus nietos también busquen a Dios con todo su corazón. Ese es el Dios real que yo te predico. Ese es el Cristo que yo predico. Así que te invitamos y te animamos en el nombre de Jesús. Y aquí la líder del recuerdo me está haciendo recordar que hay que glorificar el nombre del Señor. Así que, hermano, ahí en tu lugar vamos a glorificar el nombre del Señor. Todos los hermanos que están ahí presentes, vamos a glorificar el nombre del Señor y vamos a llenar también la caja de comentarios de manitos, etc, etc. ¿Ya? ¿Estás listo? ¿Preparado? Yo sé que sí. Vamos para allá. A su nombre, a su poderoso nombre, a su glorioso nombre. Palmas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y vamos en este momento, hermanos, también a preguntarles, ¿quién vive, hermanos? Cristo. ¿Quién te salvó? ¿Quién te salva? Cristo. ¿Quién te sana? Cristo. ¿Quién viene por segunda vez? Cristo. Palmas al nombre del Señor. Aleluya. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces,
Son 10, son 10. Mi pastor, ¿solamente son 10? No, hay 15 métodos que Dios ha usado en toda la Biblia para sanar, ¿no? Yo no te estoy diciendo de que tú entiendas de que hay que creer de 10 formas. No, no, no. Para que uno reciba sanidad, solamente es creyendo al Padre en el nombre de Jesús. Nada más. Pero Dios tiene muchas formas de sanar, muchas formas. ¿Ah? Entonces no es solamente como alguno piensa, ¿no? Que solamente oro, nada más. No, 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 no. Es imposición de manos, una. Otra, ungiéndolo con aceite. Otra, confesando si hay un pecado oculto, si hay de repente contienda contra alguien, resentimiento, si hay envidia en mi corazón contra alguien, hay que confesarlo, hay que sacarlo para poder recibir sanidad. Cuarto, también la oración de acuerdo, ponerte de acuerdo con gente que tú sabes que va a creer como tú para recibir sanidad de parte de Dios. Y último y quinto, vamos para allá. Mañana vamos a hablar de los otros 5. Te lo adelanto rapidito para que sepas que se viene, sí. Te adelanto así rapidito nomás para que sepas lo que se viene para mañana, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de los dones de sanidades. Vamos a hablar de orar por la ropa. ¿Qué pasa cuando de repente el enfermo no puede ir? No es cierto, pero la Biblia habla que se llevaban los paños a Pablo. Vamos a hablar de también que Dios usa la medicina, ya que hay gente que dice, no, 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 tú solamente crees, no tomes pastillas, no vayas al médico, eso es pecado. ¿Quién te ha engañado? Vamos a hablar de que Dios también usa la medicina, porque es Dios quien inspira, ¿no? Es Dios quien inspira la ciencia. Muy bien, vamos a hablar también que a veces hay enfermedades que son físicas causadas, pero a veces hay otras que son espíritu de enfermedad. Entonces vamos a ver, y también vamos a hablar de la cobertura ministerial. Ahí les voy a soltar un bombazo. Muy bien, salimos por favor y vamos a ver el quinto, ¿ya? No se olvide, el día de mañana los espero. Si tienes un amigo, hay que ponerlo bien. Si tienes un amigo, un familiar que esté enfermo, mañana lo puedes conectar también, recuerda. ¿Ah? Muy bien. Último y quinto, vamos a verlo. Cuando otra forma que Dios usa para sanar, cuando tu ministro suelte una palabra. Cuando tu ministro suelte una palabra. ¿Cómo es eso, mi pastor? Bueno, van a haber momentos donde de repente tu ministro va a decir, aleluya, yo creo que hoy Dios te va a sanar. ¿Lo crees, hermano? Ahí en tu lugar recibe sanidad. A veces hay hermanos que dicen, amén, amén, es verdad, es verdad. Y no pasa nada. Hay otros de que solamente escuchan nada más. No pasa nada. Por eso qué importante es, voy a predicar ese tema, establecer puntos de contacto. Puntos de contacto. ¿Qué significa eso? Que si mi ministro está predicando, si mi ministro está enseñando, pero por el Espíritu de Dios, mi ministro dice, hermano, Dios te va a sanar. ¿Lo crees, hermano? Dios te va a sanar. Tú puedas agarrar y recibir esa palabra, porque ya se soltó la palabra ya, pero que tú puedas tener la fe de recibirla, reconocer que es un método en la Biblia para recibir sanidad. Entonces, si tu ministro de repente dice, ¿no? Aleluya, ahí en tu lugar, hermano, tú crees que Dios te puede sanar, recibe sanidad. Entonces tú puedas agarrar, gloria a Dios, Padre, lo recibo, establecer un punto de contacto, lo recibo, Señor, porque así en la Biblia han sido sanados muchos, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando estábamos en el templo y en la iglesia, y a veces, hermano, yo a veces enseñaba y a veces recuerdo que yo decía, por ejemplo, hermano, yo creo con todo mi corazón que si tú realmente crees, hermano, Dios te va a visitar, Dios te va a visitar. Y entre los cientos de hermanos que venían en cada culto, yo recuerdo que siempre habían hermanos que cuando soltábamos una palabra, levantaban la mano. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, lo creo, ¿no es cierto? Y en verdad, hermano, le ocurría lo que ellos recibían. ¿Por qué? Porque no es cuestión solamente que Dios quiera sanarte, no es cuestión solamente de que de repente, usando a tu ministro, se suelte una palabra. Tú tienes que recibirla.
Tú tienes que querer. Y a veces cuando decíamos, hermano, yo creo de que Dios te va a levantar, te va a prosperar. A veces yo veía hermanos que decían, amén, amén, gloria a Dios. Pero le pasó por encima. Pero habían otros que lo recibían. Por eso la Biblia dice, a los que reciben. ¿No es cierto? Hay que recibir. Es como, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, este es un celular, ¿no? Acá hay un celular, pero me gustaría darlo, no sé, me gustaría darlo. Si alguien dice por ahí, amén, 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 normal, no me está diciendo nada. Pero si hay uno que dice, no, yo lo quiero. Ah, entonces toma. ¿No es cierto? Entonces no solamente está el que esté la sanidad ahí a disposición para ti, sino el que tú quieras recibirlo. Y hay momentos, hermano, donde soltamos una palabra, ¿no? Soltamos una palabra. Por eso estamos enseñando, al final de la transmisión, estamos diciendo, al final de la transmisión, después de pasar lista, que no se vayan, porque hay hermanos que a veces pasamos lista, los de Juan Pablo, ahora Sarita, ahora Acapulco, y luego los de Juan Pablo comienzan a desconectarse, también los de Sarita, Gambetta, luego se desconectan los de Tiwinsa, ahora los anexos, se van los del Callao. No, hermano, no, quédate, porque al final de todo se vuelve a prender la cámara, mostramos el versículo que dice la Biblia, ese versículo que dice en la palabra cuando Moisés dice, habló Jehová a Moisés diciendo, bendice a mi pueblo, dile, Jehová te bendiga, haga resplandecer su rostro, y cuando tú los bendigas, dice Dios, yo los bendeciré. No sé si se logra ver, yo los bendeciré. Entonces, note, Dios dice al ministro, suelta la bendición. Y cuando tú sueltes la bendición, ministro, Dios dice, yo los bendeciré. Pero tiene mucho que ver también el que tú creas, mi querido hermano, y no solamente oigas o digas amén, 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 sino que tengas hambre. Eso es muy importante. Vamos a ver, por favor, nuevamente la diapositiva. Entonces, el último, con esto nos quedamos. Otro método que Dios usa para sanidad, cuando tu ministro suelte una palabra. Suelte, tienes que estar atento, hermano. Vamos a ver un ejemplito nomás de otros versículos, porque si no, se nos va el tiempito. Vamos a ver Mateo 8:8. Mira, hermano, gloria a Dios. Mateo 8:8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Respondió el centurión. Este es un hombre que quería que Jesús le sane a su siervo, a su criado. El centurión fue donde Jesús y le dijo, Señor, sana a mi amigo, mi criado, no, que lo quería mucho. Mira, respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, no soy digno que tú entres bajo mi techo. Nota, solamente di la palabra, suelta la palabra. Tú solamente di, está bien, recibe sanidad. Para yo, Señor, creerlo, recibirlo, tú solamente suelta la palabra. Yo creo que si tú sueltas la palabra, Señor, va a ocurrir. Tú solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, voy a recibir. Yo creo que si tú sueltas la palabra, yo creo que va a ocurrir. Sin que tú vayas a imponer manos. Sin que tú vayas a ungir con aceite. Sin que tú vayas, Señor. Yo creo que si tú sueltas la palabra, yo la chapo, Señor. Listo, lo creo. Soy sano. Gloria a Dios. Entonces, volvamos, por favor. Entonces, ese es el quinto, ¿no? El quinto. Vamos terminando. Ese es el quinto, ¿no? Cuando tu ministro suelte una palabra. A veces, hermanos, un hermano me decía a mí, hace mucho tiempo, un hermano me decía, mi pastor, mire cómo Dios me ha bendecido, mire cómo Dios me ha prosperado. Y le digo, hermano, me da alegría, ¿verdad? Que me gozo por ti. Y él me testificaba y me decía, pastor, es que un día usted dijo algo. Yo creo
que mi Dios puede bendecirte, puede levantarte. Yo creo que mi Dios puede sacarte de mendigo a príncipe. Yo lo creo. ¿Lo crees, hermano? Y pastor, cuando usted soltó esa palabra, yo levanté mi mano. Gloria a Dios, lo creo, aleluya, lo creo, aleluya, lo creo. Y yo lo recibí. Pastor, y desde ese tiempo he visto la mano de Dios, el favor de Dios. A veces yo he orado, por ejemplo, por matrimonios. Y a veces he soltado una palabra diciendo: la misma unción que hay en mi matrimonio, ¿no es cierto?, lo suelto también, que ocurre en tu matrimonio. Y a veces cuando yo hago eso, a veces veo hermanos que dicen amén, amén, ¿no es cierto? Pero a veces veo otros que no, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y de eso habla esto. Cuando tú veas, ¿no es cierto?, que se suelta una palabra, recíbela. Levanta tu mano, establece puntos de contacto. Gloria a Dios, aleluya. Porque dice la palabra en Hebreos: todo aquel que cree en Dios, o todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. O sea, trátalo como real. Aleluya, lo creo, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Entonces, yo te animo en el nombre de Jesús.